Hola, me llamo Cristina Martínez de Rueda, soy profesora de la Universidad de Córdoba, concretamente de la Escuela Politécnica Superior. Antes de nada, agradecer al Congreso Nodos del Conocimiento por haber aceptado nuestra ponencia, titulada Implementación de un laboratorio de electrónica de bajo coste en el marco del aula invertida. Está dentro del nodo temático Innovación Docente y Transferencia del Conocimiento en el simposio Innovación Docente en el área de Educación, Pedagogía y Docencia. Hemos trabajado en ella varios profesores, todos de la Universidad de Córdoba, con lo cual también han trabajado Joaquín Garrido Zafra, Isabel María Moreno y Francisco José Bellido. Esta ponencia está dentro de un proyecto que estamos desarrollando que se basa en desarrollar un laboratorio de bajo coste y en la metodología del aula invertida que intenta solventar una problemática que tenemos los profesores de las asignaturas más técnicas y principalmente cuando estamos los profesores de las asignaturas de ingeniería que son más técnicas y principalmente cuando estamos impartiendo las asignaturas más prácticas. Esta problemática está alineada con el elevado coste que tiene el instrumental del laboratorio. Esto nos impide realizar determinadas tareas, como por ejemplo, imposibilita realizar trabajos previos. Hasta el día de hoy los trabajos previos que se realizaban eran teóricos, traer una serie de problemas realizados para luego implementarlos en clase, pero queremos focalizarlo más en que esos trabajos previos sean prácticos, no tan teóricos. Tampoco permite profundizar en las materias fuera de los laboratorios, que quiere decir que el alumno solamente dispone de los espacios de los laboratorios y de los tiempos que tienen disponibles para ello para poder hacer uso de los equipos. Esto hace que si un alumno no ha terminado una determinada práctica, no pueda terminarla en casa, igual imposibilita esos trabajos previos más orientados a estas materias más prácticas o incluso, por ejemplo, si tiene que hacer algo en septiembre de las prácticas, pues lleve todo el verano sin haber tenido la posibilidad de acceder a uno de estos laboratorios. Tampoco se pueden implementar nuevos modelos metodológicos en la pedagogía, como por ejemplo la aula invertida. ¿Por qué? Porque los trabajos previos que se venían realizando hasta ahora eran más teóricos, no eran tan prácticos. Entonces no podía el propio alumno explicarle cómo se realiza el montaje a nivel práctico a otro alumno. Imposibilita llevar a cabo pues, este tipo de modelos. Y también otra de las problemáticas que tiene era la pérdida de la calidad muchas veces en esta modalidad online que nos hemos obligado a realizar en temas de COVID o en temas de pandemia, que la hemos tenido que realizar más basada en simulaciones. Y es realmente importante el hecho de realizar estas prácticas y que estas prácticas sean más físicas, que toquen los equipos, que monten los circuitos de verdad. Entonces, este laboratorio de bajo coste, aunque de una manera bastante más limitada, permitiría tener ese contacto físico, además de hacer todas las técnicas basadas en simulaciones en estas modalidades online, semipresenciales, donde no se puede acceder a los laboratorios de manera física. Con todo ello, ¿cuál es el objetivo de este proyecto y con ello esta ponencia? Pues es desarrollar un laboratorio de bajo coste empleando la metodología del aula invertida. Esto hace que rompamos con todo, el tener este laboratorio de bajo coste hace que rompamos con toda la problemática que hemos estado detallando hasta ahora y nos permite a los profesores generar un conocimiento de alto valor dentro de las sesiones prácticas que estamos desarrollando y también fomentamos la creatividad y sobre todo la autonomía de los estudiantes. ¿En qué consiste este laboratorio? Pues tenemos inicialmente un pequeño osciloscopio, es bastante barato, pero las funcionalidades son limitadas, pero nos permiten utilizar esas funcionalidades básicas de un canal, permite modificar los voltios por división, el tiempo por división, ajustar el trigger y tomar medidas típicas de los ciclos, que voltios pico-pico, la tensión media, etcétera. Por otro lado, tenemos un pequeño generador de funciones que nos permite generar señales triangulares, sinusoidales, cuadradas, a diferentes frecuencias, con determinada OSI y con determinada amplitud. Ajustando los diferentes jumpers que tenemos en el generador de funciones, podemos ajustar por un lado el tipo de señal, por otro lado el rango de frecuencia y luego con los pequeños potenciómetros que tenemos en la parte superior, ajustaríamos de una manera más fina esa frecuencia, el offset, así como la amplitud de la señal de salida. También tenemos una protoboard, que es donde se implementarán pues, esos circuitos.
Y por último tenemos un pequeño transformador que lo que nos hace es transformarnos la señal que viene de alterna a continua con diferentes rangos de tensión y de corriente y de tensión. Podemos seleccionar, por ejemplo, en voltaje 3,3, 5, 9, 12, y que son normalmente los voltajes que solemos utilizar en electrónica trabajando con corriente continua. ¿Qué metodología hemos seguido? Pues lo primero que hemos hecho ha sido elaborar el material docente que los estudiantes deben trabajar previamente en casa para fomentar el aula invertida. Las actividades que se han desarrollado en este material docente tienen que desarrollarse en casa con el laboratorio de bajo coste, con lo cual harán una implementación física en casa antes de venir a clase. Una vez en clase, el propio alumno podrá explicarle a otro alumno cómo ha desarrollado, cómo ha montado ese circuito en casa, y además no solamente eso, sino que el profesor en este caso ayudará al alumno a centrarse en tareas más complejas propias de la asignatura, permitiendo profundizar más en los conocimientos ya más teóricos y más complejos de la asignatura, ya que la parte más del montaje del circuito, las funcionalidades del generador de funciones y de los osciloscopos, pues se traen aprendidas de casa. Como ejemplos prácticos de lo que podemos desarrollar con este laboratorio, pues uno, por ejemplo, profundizar en el propio manejo del laboratorio, comprender mejor las funcionalidades del propio equipo. ¿Qué ocurre? Y esto es muy habitual. Los profesores tenemos que repetir, sobre todo a los alumnos de segundo, de tercero, cuáles son las funcionalidades básicas del osciloscopio, cómo se muestran las señales, cómo se ajustan los voltios por división, también la del generador de funciones. ¿Por qué? Porque el estudiante no dispone de un laboratorio en casa con el que poder practicar. Y si no se practica de manera periódica en el tiempo, pues se terminan perdiendo estas destrezas. Entonces es muy importante poderle dotar al estudiante de un material para que pueda practicar en casa. En este caso vamos a poner un ejemplo práctico. Aquí podemos ver cómo estamos generando una señal con el generador de funciones, en este caso es sinusoidal con una determinada frecuencia, y estamos ajustando el offset con un potenciómetro, además de poderlo ajustar con el propio generador de funciones. Estamos cambiando lo que es los voltios por división, de tal manera que podemos visualizar la señal podemos visualizar la señal de diferentes maneras. Y por último, una de las cosas que se suele perder mucho el estudiante es en ajustar la señal de Traeger. En este sentido, cuando no está ajustada la señal de Traeger, la señal está continuamente moviéndose en el osciloscopio. En el momento que se queda ajustada, pues se queda más estática. Pues esta funcionalidad también la tiene el osciloscopio. Estas funcionalidades, como hemos comentado, nos permiten profundizar en estos conceptos claves del propio, las funcionalidades básicas del propio laboratorio, es decir, ver los voltios por división, ajustar el tiempo por división, ajustar el Traeger, generar una señal cuadrada, una determinada frecuencia, y estos son funcionalidades muy básicas que el alumno puede recordar en casa sin necesidad de tener que ir a clase, al laboratorio, a tener que recordar, y que el profesor no tiene que perder las primeras prácticas en hacer estos recordatorios de estas funcionalidades básicas. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿por qué hemos dicho que aumenta la autonomía y la creatividad en el estudiante? Pues precisamente es porque al tener una mayor limitación a estos equipos, el desarrollo de determinadas prácticas hace que tengamos que optimizar los propios recursos que nos están dando estos equipos de laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo donde lo que se está haciendo es cambiar el offset de una señal, incrementar el offset de la señal que nos está proporcionando el generador de funciones, ya que esta es ilimitada. Y lo que hacemos es coger una fuente de 9 voltios que trae el generador de el osciloscopio, y lo que hacemos es poner en serie, sumamos ambas señales, sumamos la señal sinusoidal y la señal de corriente continua. De esta manera estamos, como la señal que tenemos es de 9 voltios, estamos incrementando el offset que podemos proporcionar en una señal. Y esto agudiza el ingenio y la creatividad, ya que a falta de recursos, pues tiene que emplear solamente los que tiene para desempeñar la práctica.
Por otro lado, aquí tenemos un ejemplo de una de las prácticas que se lleva ejecutando dentro de la parte práctica en los laboratorios de la asignatura, principalmente de primero. Es una práctica sencillita, que es un rectificador de media onda. Este rectificador de media onda se lleva a cabo con un diodo y con una resistencia. Este es el montaje que se tendría con un simulador. Esta es la señal de entrada, una señal sinusoidal que la podemos generar con nuestro generador de funciones, y esta es la señal de salida, que sería esa onda rectificada donde en la carga cae única y exclusivamente la parte positiva de la onda que hemos introducido como señal de entrada en el circuito. Pues este ejemplo lo hemos montado en el laboratorio. Como se puede apreciar, tenemos nuestra onda generada con la señal, con el generador de funciones, que es una onda sinusoidal donde tiene una periodo o donde va a una determinada frecuencia y una determinada amplitud. Luego hemos montado el circuito en la protoboard y estamos midiendo con el osciloscopio lo que cae en la carga, que como podemos apreciar es esa señal rectificada igual que la que tenemos con el simulador o exactamente igual que la que obtendremos posteriormente en clase. Entonces el alumno ya viene con puede realizar el trabajo en casa, viene con el concepto aprendido y puede profundizar en conceptos más complejos. Como resultado que hemos tenido tanto del proyecto como de la ponencia, pues que hemos eliminado todas las barreras todas, algunas de las barreras derivadas del alto coste del material del laboratorio, ¿vale? Y hemos implantado una metodología pedagógica basada en lo que es el aula invertida. Esto nos permite que determinadas tareas se desarrollen en casa, que el alumno las pueda explicar al resto de los alumnos y además profundizar en los conceptos propios de las asignaturas, no tanto en el manejo del laboratorio, sino más en los conceptos propios de la asignatura. Por otro lado, se ha creado un laboratorio de bajo coste para la realización del trabajo. Este está accesible en el aula de hardware libre. Se han generado turnos donde estos laboratorios rotan con los diferentes alumnos rotan para obtener estos laboratorios, y no obstante el precio, que rondaría, depende de dónde se compra, entre los 15 y los 20 euros, un precio asequible, de tal manera que si el propio alumno quiere adquirir uno de estos laboratorios, pues lo puede adquirir y hacer uso de manera habitual con él. Y por último, hemos cambiado el material docente, lo hemos adecuado a las técnicas del aula invertida, ya que los guiones de práctica han sido modificados y estos trabajos previos se pueden realizar con el laboratorio de bajo coste, y es un material que ya facilita lo que es el trabajar con el aula invertida y el trabajo previo práctico, que es lo que se quería trabajar en este proyecto y exponer en esta ponencia. Simplemente, como he comentado al principio, agradecer al Congreso Nodos del Conocimiento el haber aceptado nuestra ponencia, y no dudéis en contactar, hacerme cualquier pregunta a través de la página del Congreso, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que os quiera aclarar al respecto tanto de la metodología como del material empleado en el proyecto y en la ponencia. Muchas gracias a todos y hasta luego.